Un gusto estar con ustedes. El día de hoy vamos a revisar el módulo número 3 de esta unidad de aprendizaje que se llama Educación Emocional para la Vida. Yo soy el doctor Pablo Eduardo Cancino Marentes y es un privilegio poder coincidir entonces en este momento con cada uno de ustedes. Para hablar de esto en este módulo 3, vamos a hablar de una técnica en particular que nos puede ayudar a mejorar nuestra inteligencia emocional en las relaciones interpersonales. Y esta es una técnica de un psicólogo norteamericano, de un enfoque psicoanalítico cognitivo. Él es un psicoterapeuta que se formó entonces en el psicoanálisis y que después trascendió lo enseñado para generar su propia postura terapéutica, y será una terapia racional emotiva, y finalmente se convertirá en la terapia racional emotiva conductual. Entonces vamos adelante con ello, ¿sí? Partamos de la primera pregunta, y la pregunta es: ¿puedo ser feliz? Yo creo que todos los seres humanos nos preguntamos eso. ¿Podemos ser felices? ¿Tenemos la capacidad de llegar a hacerlo? ¿O tenemos el conflicto de cómo las situaciones en nuestro entorno finalmente afectan nuestra posibilidad de ser felices? De esta manera, entonces, al preguntarnos estas cosas, nosotros tendríamos que darnos cuenta que esa es una pregunta común al ser humano. Todos, de una u otra forma, tenemos la inquietud de cómo lograr la felicidad. La búsqueda de la felicidad, entonces, ha sido una constante en la vida de los seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Sin embargo, dado que la felicidad es un concepto abstracto y subjetivo que ha sido abordado desde distintas, diversas disciplinas, como lo son la filosofía, la psicología, la sociología, pues nos damos cuenta de que es una pregunta laboriosa, complicada, y que no fácilmente llegamos a ella, no solo en lo teórico, sino en lo vivencial. ¿Cómo afecta entonces esta pregunta a nuestra propia existencia? El anhelo de ser feliz entonces va a ser una de las invariantes del ser humano, debido a los múltiples factores biológicos, psicológicos y sociales que van a influir en nuestra percepción de bienestar, en la calidad de vida. La búsqueda de la felicidad es una motivación intrínseca en la mayoría de las personas y se va a manifestar de esta forma en diferentes maneras a lo largo de nuestra vida. Algunas de las razones claves para que logremos este anhelo, ¿sí?, van a incluir la evolución y la supervivencia. Porque desde el punto de vista evolutivo, la búsqueda de la felicidad está relacionada con nuestra capacidad de adaptación y sobrevivir. No solamente se trata de existir. El asunto es hacerlo con un sentido de vida mayor. Ser feliz, entonces, implica no solamente tener el alimento y cumplir las condiciones biológicas básicas, sino poder alcanzar la plenitud como seres humanos. Y eso entonces nos va a llevar en algún momento a revisar otras posturas, como la de Abraham Maslow, por ejemplo, con la pirámide de las necesidades. Pero tendríamos que preguntarnos entonces nosotros, ¿sí?, si para nosotros el simple hecho de sobrevivir, que es importante, es suficiente para considerarnos plenos. Las emociones positivas como la felicidad nos van a ayudar a enfrentar desafíos, a establecer relaciones con los demás y a encontrar soluciones a los problemas que vivimos todos los días. Además, la felicidad puede mejorar nuestra salud física y mental, lo que nos va a permitir funcionar de manera más efectiva en nuestras vidas diarias, ¿sí? Un segundo elemento, una razón clave para buscar también la respuesta a la pregunta sobre si somos capaces de ser felices, es nuestra conexión social. Los seres humanos somos criaturas sociales por naturaleza, y en general vamos a buscar establecer relaciones significativas con los demás. La felicidad y el bienestar emocional nos van a permitir establecer vínculos más sólidos con nuestros amigos, familiares y compañeros, lo que a su vez va a reforzar nuestra sensación de pertenencia y seguridad. Somos seres sociales y en sociedad somos capaces de aprender. Es a través de la sociedad que determinamos entonces
el enfoque de nuestras vidas. Es a través de las relaciones sociales donde encontramos nuestro lugar en la existencia. Las relaciones con las personas nos transforman, le dan sentido y dirección a todo lo que somos y hacemos. Sin embargo, esas mismas relaciones también son causas de situaciones de tensión, de estrés, de conflicto personal. Por eso, aunque la relación social es fundamental, va a decirnos, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, que el infierno es el otro. O sea, la relación con la otra persona puede llegar a ser tan desgastante que se convierte en una carga profunda, emocionalmente hablando, para poderla llevar, y es causa entonces de conflictos personales e interpersonales. Por eso es tan importante buscar de qué manera, aún en esas relaciones sociales, somos capaces de poder encontrar la plenitud, el sentido de éxito personal, individual. Eso nos lleva entonces a una tercera razón importante, y es la autorrealización y propósito. La felicidad también se va a relacionar con nuestra necesidad de autorrealizarnos y de encontrar un propósito en la vida. Al alcanzar metas y lograr un sentido de satisfacción personal, nos vamos a sentir más felices y realizados. El deseo de ser felices nos va a impulsar a buscar oportunidades para crecer y aprender y desarrollarnos como individuos. Entonces, y una vez más menciono solamente de pasada a Abraham Maslow, el nivel más alto para Abraham Maslow de necesidades es la necesidad de autorrealizarnos, de llegar a la plenitud, de sentir que hemos encontrado y alcanzado el propósito de nuestras vidas. Las posturas materialistas nos van a decir que el hombre es una criatura que no necesariamente tiene un sentido y un propósito. Sin embargo, autores como Viktor Frankl nos van a decir que la búsqueda de sentido en el ser humano es uno de los aspectos fundamentales para la transformación y la resignificación de todas las experiencias que hemos vivido. De allí la importancia entonces de buscar contestar este tercer aspecto. Un cuarto aspecto tiene que ver con el sentido de control y de autonomía. Ser feliz nos va a proporcionar una sensación de control y de autonomía en nuestras vidas. Cuando nos sentimos felices, somos más propensos a tomar decisiones y acciones que reflejan nuestras prioridades y nuestros deseos personales, lo que a su vez nos va a permitir también ejercer un mayor control sobre nuestro bienestar emocional y nuestras circunstancias de vida. Saber que nosotros somos capaces de dirigir, cuando menos en elementos muy básicos y muy fundamentales, parte de lo que nosotros somos y hacemos, que no estamos destinados a ser movidos solamente por las cuestiones deterministas de la naturaleza, sino que hay, aunque sea, dirán algunos autores, un ápice de voluntad, que hay, aunque para algunos sea una ilusión, el albedrío, el libre albedrío, la voluntad, la capacidad de poder dirigirnos y orientarnos en nuestras acciones. Eso puede llevarnos entonces a esa sensación de control, de autonomía en nuestras vidas que nos permite ser felices. Y por último, la autorrealización y propósito, ¿sí? Cuando nosotros vemos cómo la felicidad se va a relacionar con esta necesidad de autorrealización y propósito, nos damos cuenta de cómo en cada situación de la vida nosotros estamos buscando alcanzar con ese sentido intangible de lo que significa llegar a ser lo que en el corazón, en nuestro interior, anhelamos llegar a ser. ¿Hace cuánto que el ser humano se hace esta pregunta? Bueno, pues esa es una de las preguntas fundamentales, básicas de la filosofía. Tanto así que la escuela de los estoicos, y entre quienes voy a mencionar en este momento es a Epicteto, ellos nos llevan a pensar acerca de la condición humana y de cuáles son aquellas cosas y situaciones que nosotros podemos o no podemos transformar. Aquellas cosas y situaciones que finalmente son la causa de que nosotros llevemos a cabo una posición adecuada en nuestra vida y entorno.
A este respecto, hay una oración conocida como la plegaria de la serenidad, que se atribuye normalmente al teólogo, filósofo y escritor estadounidense de origen alemán, Reinhold Niebuhr, y cuya versión seguramente ustedes han escuchado en algún momento. Es muy conocida, sobre todo en los grupos de alcohólicos anónimos, y dice: Señor, concédeme la serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que soy capaz de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia, disfrutando de cada momento, viviendo día a día, sobrellevando las privaciones como un camino hacia la paz, aceptando este mundo impuro tal cual es, y no como yo creo que debería de ser, tal y como lo hizo Jesús en la tierra. Así, confiando en que obrarás siempre el bien, así, entregándome a tu voluntad, podré ser razonablemente feliz en esta vida y alcanzar la felicidad suprema a tu lado en la próxima. Amén. Esta oración es una oración precisamente base de algunas de las cosas que vamos a estar estudiando. Como decía hace un momento, en palabras de Epicteto, las personas no son perturbadas por las cosas, sino por la visión que tienen de ellas. Esta frase de Epicteto, que es un filósofo estoico, allá en el año 60 al 120 después de Cristo, sería fundamental para que un hombre al que vamos a dedicar un momento para poder estar hablando de él, llegara entonces a tomar una postura ante la perspectiva humana sobre la búsqueda de la felicidad. O dicho de otra manera, más que la felicidad, la resiliencia necesaria para poder enfrentar situaciones que muchas veces nos superan, que son adversas. Entonces, este hombre al que nos vamos a referir es el psicólogo norteamericano Albert Ellis. Aquí lo tienen ustedes, ¿sí? Y Albert Ellis, entonces, como estamos diciendo aquí en la pantalla, fue un psicólogo norteamericano, terapeuta cognitivo-conductual, y él va a fundar entonces una postura a la que le llamó él terapia racional emotiva inicialmente, y después la transformó para convertirse en la terapia racional emotivo-conductual. Él es autor de múltiples libros. Cuando decimos de autoayuda, no solamente es este tipo de literatura barata que mucha gente en el ámbito académico valora poco, no, él es un autor también
importante desde el punto de vista clínico, pero que dedicó buena parte de su interés profesional a divulgar en el contexto del gran público, esto es, todas aquellas personas que no son académicas, pero tienen la necesidad de entender el comportamiento humano. Entonces, él nace allá por el 27 de septiembre del año 1913 en Pittsburgh, en los Estados Unidos, y es criado en uno de los barrios difíciles de esta ciudad, que es el Bronx. Ellis va a experimentar una infancia complicada por las circunstancias en que vivía su familia. Él llega a considerarse a sí mismo un semi-huérfano, dice él. O sea, él tenía papá, tenía mamá, pero su padre constantemente estaba viajando, era un agente de viajero, un vendedor de viajero, y eso hacía que estuviera mucho tiempo fuera de casa. Se quedaban solos con su mamá y él consideraba que su mamá no había tenido la capacidad suficiente para criar hijos. Y entonces en esa inmadurez, en esa falta de entendimiento de la mamá, Ellis afirmaba que él había sido tan influyente para educar a su madre como su madre había sido influyente para educarlo a él, ¿no? Ellis padeció también muchas enfermedades en su infancia y esto le hizo pues un joven introvertido, tímido, retraído, no participaba mucho en actividades recreativas con otros niños, pero ¿qué sí hacía? Dedicaba gran parte de su tiempo a observar a otros, a reflexionar sobre la conducta humana. Ya desde entonces estaba dando muestras de su capacidad analítica y esa necesidad que tenía de entender el comportamiento humano. Durante la Gran Depresión, recuerdan ustedes que allá por el año 1929 hubo en los Estados Unidos y a nivel global la caída de la bolsa y eso generó entonces una condición de pobreza tremenda. Y por las circunstancias familiares particulares, ¿sí? En su contexto familiar, con mucha dificultad y apenas lograron subsistir sin recurrir a las instituciones de caridad. En su entorno familiar también tenía una hermana que padecía depresión y ansiedad. Y entonces, en esas crisis que tenía su hermana, Albert estaba tratando de analizar las razones, las causas por las que su hermana estaba pasando por estas situaciones. Y eso, en una primera instancia, lo llevó a considerar la influencia genética. Acuérdense ustedes que venía de una familia de entorno disfuncional, con un papá ausente y con una mamá no con la suficiente capacidad y madurez para acompañar el desarrollo de sus hijos. Y entonces él considera que esta influencia genética de sus padres podría ser una posible causa de los trastornos emocionales, ¿sí? Y lo deja entonces como una idea sobre la cual posteriormente estaría buscando más respuestas. Posteriormente, y esto es años después, solamente para no dejar a la hermana en medio de estas circunstancias, digamos que cuando él años después desarrolla la terapia racional emotiva, él la ayuda entonces a entender su situación personal de tal forma que ella logra superar esta situación de depresión y ansiedad, ¿sí? Regreso entonces a Ellis y por todas estas situaciones adversas que él había experimentado durante su infancia y con la intención de enriquecerse rápidamente, recuerden que crece entonces en un hogar con carencias económicas, con carencias afectivas, le toca transitar años muy difíciles, entonces él asiste a una escuela preparatoria de comercio en Nueva York. Su objetivo de vida es enriquecerse rápidamente, pero son los años en que sucede aquella crisis de la Gran Depresión y eso frustró este objetivo. En cambio, entonces, se tuvo que matricular en el colegio de la ciudad, en donde se especializó en letras, en particular en el idioma inglés, que era su lengua nativa, ¿sí? Y entonces, con la intención de convertirse en un escritor. Y él se empieza a mantener entonces en trabajos temporales como una fuente de ingreso
para llevar a cabo lo que él sentía en ese momento que era su vocación, que era darse a conocer como escritor. Para esto entonces escribe 6 novelas, pero después de no lograr publicar ninguna de ellas, se da cuenta de que no va a ser un ámbito sencillo para poder destacar y decide entonces enfocarse a otros géneros literarios. ¿Cuáles géneros literarios? Recordemos que a él le interesaba entonces la conducta humana. Y fue su interés en las conductas sexuales que generan entonces comportamientos muy marcados en los seres humanos, lo que le empieza a él a llevar su inquietud para estudiar psicología, pero psicología desde el punto de vista clínico. Entonces, deja de verse como escritor, comienza a formarse como psicólogo, y uno de los temas que le llama la atención es la promiscuidad. Esto es, ¿por qué una persona puede tener múltiples relaciones con otras? ¿Por qué pudiendo tener una relación de pareja y buscar entonces generar un núcleo íntimo familiar permanente, por qué una persona entonces busca lo que podríamos llamar desde el punto de vista biológico la poligamia, ¿sí? Y entonces en este tema de la promiscuidad, que puede llevar incluso a otro tipo de conductas, ¿sí? Él comienza a leer extensamente materiales eróticos primero de corte de ficción, o sea, ¿qué escribe la gente acerca de cuestiones sexuales? ¿Qué lee la gente típica a partir de cuestiones sexuales? Pero también de no ficción, esto es materiales académicos tratando de entender y de justificar la conducta sexual humana. Eso le va llevando entonces a desarrollar una mayor comprensión de la conducta humana, de tal manera que la gente a su alrededor, sus amigos, comienzan a solicitarle ayuda para resolver sus problemas personales, y lo que lo lleva entonces a seguir estudiando. Obtiene una maestría y un doctorado en el Teachers College de la Universidad de Columbia, y aunque él deseaba escribir entonces su tesis doctoral sobre este aspecto del amor y de la vida sexual y de cómo el tema del amor, de la vida sexual, dijimos que él venía con una mentalidad desde la conducta de la promiscuidad sexual. Su trabajo era demasiado revolucionario para su tiempo, y en medio de la postura conservadora de algunos miembros del departamento encargado de acreditar los temas, pues le dijeron que no lo iban a aceptar y tenía que cambiar de tema, y entonces él selecciona un tema que es bastante menos controversial, ¿sí? Y es una comparación del uso de la redacción directa e indirecta en los cuestionarios de personalidad, que en los Estados Unidos en aquel momento pues era algo muy, muy popular. Ellis entonces va a publicar numerosos artículos y libros muy populares a lo largo de su vida. Realizó 6 años de análisis y entrenamiento en el Instituto Horny de Psicoanálisis, por eso decía que él había sido psicoanalista, pero lo abandona en el año 1953, ya en la posguerra, ¿sí? En búsqueda de un enfoque mucho más eficiente. Se da cuenta de que el psicoanálisis, en el planteamiento que tenía en ese momento en los Estados Unidos, pues trataba de indagar, de escarbar sobre las conductas, sobre las razones de las conductas, pero no llevaba a las personas a resignificar, a cambiar su percepción de las conductas. Y entonces una persona podía pasar años en terapia psicoanalítica, pero sin transformarse a sí mismo. Y entonces él está buscando un enfoque distinto, un enfoque más eficiente. Va a entrar a la vida pública también y va a ocupar un puesto de autoridad en New Jersey, ¿sí? Recuerden ustedes que Nueva York y New Jersey están, bueno, New York la ciudad, ¿sí? La isla de Manhattan, afuera de la isla está New Jersey, adentro de la isla eso es Manhattan, y entonces él ocupa un puesto de autoridad, pero una vez más, debido a la oposición de los conservadores en el sistema estatal, porque Ellis era un revolucionario siempre en su pensamiento, él finalmente
termina dejando el cargo, ¿sí? En el año de 1952, y se va a dedicar entonces a la práctica clínica como terapeuta, y va a convertirse entonces en un psicólogo muy reconocido en la ciudad de Nueva York. En 1955, Ellis va a iniciar el desarrollo de su postura, de su propuesta teórica, que es la terapia racional emotiva, y va a ser la primera terapia cognitiva conductual primaria. Ahora, ¿qué significa que es cognitivo-conductual? Bueno, voy a tomar la última parte de esta frase. Conductual significa entonces que va a tomar el conductismo como una forma de poder explicar el comportamiento humano, o sea, la influencia que tiene el entorno en la respuesta humana ante una situación, pero él va a transformar completamente el enfoque conductista porque va a agregar el aspecto cognitivo. Esto es cómo al momento de que yo reflexiono sobre lo que estoy viviendo, puedo ahora reajustar, redimensionar, redireccionar la conducta que voy a expresar. Y ese es un enfoque novedoso, muy novedoso, en el momento en el que él lo plantea allá por el año de 1955, ¿sí? Y entonces, eso va a ser tan importante y tan impactante que su carrera se va a disparar, va a salir entonces catapultado a la fama allá por la década de los 60, porque además él está escribiendo todos estos libros, los está poniendo en un lenguaje al alcance del gran público, la gente está tomando sus libros, los psicólogos están tomando sus posturas como ejemplo, y su método terapéutico se va a hacer tan famoso que él va a fundar el Instituto de Terapia Racional Emotiva en Nueva York, al que va a dedicar el resto de su vida, ¿sí? Entonces estamos en el año 55, en los 60 dijimos que va a estar dándose todo este cambio, esta transformación en la carrera de Ellis. A finales de los 60 y principios de los 70, Ellis comienza entonces a modificar su propuesta de la terapia racional emotiva, haciéndola paradójicamente más simple y a la vez más compleja. Entonces, hay algunos aspectos que los afina para poder llegar a tener mayor simplicidad, pero al mismo tiempo la profundiza y eso le da complejidad. Y durante la década entonces de 1990, él va a continuar practicando activamente, va a seguir escribiendo, realizando talleres y demás, hasta que el 24 de julio de 2007, él va a fallecer entonces en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Y entonces, como ustedes se darán cuenta, un hombre con una vida larga, intensa, como decía hace un momento, un revolucionario de la psicología. Y esta obra entonces de Ellis nos va a proponer herramientas y prácticas, herramientas prácticas, perdón, y teorías que nos van a ayudar entonces a alcanzar este concepto tan elusivo en momentos, que es lo que llamamos entonces felicidad, pero sobre todo nos va a desarrollar la capacidad de resiliencia, y esto es la capacidad de enfoque sobre cómo mejorar la calidad de vida emocional, racional, y que eso se manifieste en conductas prácticas. Entonces, hablemos del enfoque de Albert Ellis, la terapia racional emotiva conductual. Esta terapia racional emotiva conductual, a la que voy a estar llamando TREC, desarrollada por Ellis allá, decíamos en la década de los 50, ¿sí?, como una forma de abordar los trastornos psicológicos y emocionales que él había estado experimentando y viviendo desde su contexto familiar. Entonces, se va a basar en la premisa de que nuestras emociones y comportamientos están influenciados por nuestras creencias y pensamientos. Note, por favor, las emociones y comportamientos, lo que yo siento y cómo vivo, depende de lo que creo y de lo que pienso.
De tal forma entonces que Ellis nos va a decir algo importantísimo, ¿sí? Que no son las situaciones en sí mismas las que nos van a causar emociones negativas, emociones como cuáles, como la depresión, la ansiedad, el miedo, la angustia, la ira, cualquier emoción, la tristeza que usted haya experimentado, él va a decir, no es lo que sucede afuera, sino nuestra interpretación y nuestras creencias irracionales acerca de ellas. Y este término de creencias irracionales, de pensamientos irracionales, es uno de los aciertos importantes en la TREC, la terapia racional emotiva conductual. Él tiene un libro, y es un libro que vale la pena revisar, que se llama Usted puede ser feliz, y en este libro, Ellis va a presentar entonces un enfoque práctico y accesible para identificar y cambiar estas creencias irracionales, lo que puede conducirnos a una vida más feliz y plena. La terapia racional emotivo-conductual, ¿sí? Es una terapia de corte cognitivo-conductual y se va a centrar en ayudar a los individuos a cambiar sus creencias irracionales y los pensamientos negativos para mejorar sus emociones y comportamientos. La terapia se va a basar en tres aspectos principales y yo quiero pedirles entonces que me apoyen con tres movimientos. Uno es tocarse la cabeza, el otro es tocarse el corazón y el otro es prepararse para la acción, ¿sí? Con los puños listos para la acción. Entonces, si lo hacemos, vamos a decir, es la terapia racional, emotiva, conductual. Una vez más, es la terapia racional para la cabeza, nuestras razones están ahí, emocional, ahí están en el corazón, vamos a decirlo simbólicamente, las emociones, y conductual, porque entonces vamos a decir que en nuestras manos está la capacidad de hacer. Entonces, una última vez, el mnemotema, la terapia se llama racional, emotiva y conductual. ¿Qué es entonces lo racional? Bueno, pues lo racional es aquellas razones, aquellos pensamientos, aquellas situaciones que hemos aprendido y se va a enfocar entonces en identificar y cuestionar nuestras creencias para identificar si son irracionales o no. Y entonces vamos a cuestionar las creencias irracionales que van a subyacer en los pensamientos automáticos negativos. Es que de repente yo pienso algo y me doy cuenta que está mal, me descalifico, siento que no voy a poder. Muy bien, entonces detente y vamos a identificar esas razones y ver si son razones adecuadas o si son razones irracionales, aunque suene contradictorio. Y estas creencias irracionales pueden incluir pensamientos de perfección, por ejemplo, exigencias excesivas, autocondena y muchas otras que vamos a revisar, ¿sí? Entonces, ¿qué implica este aspecto relacional? Decíamos, la terapia racional emotivo-conductual va a ayudar a las personas a desarrollar un pensamiento más realista y racional y lo que esto va a suceder es que les va a permitir enfrentar situaciones y problemas de una manera más efectiva y adaptativa. Entonces, lo racional. Tengo que entender si mis pensamientos racionales, bueno, mis razones son irracionales, ¿sí? Segunda cosa, el corazón. El componente emotivo va a abordar las emociones negativas que resultan de las creencias irracionales y los pensamientos automáticos. Las emociones, ya hemos dicho, como la ansiedad, la depresión, la ira o la vergüenza pueden ser abrumadoras, debilitantes. Sentimos que el mundo se nos viene encima, sentimos que no tenemos capacidad para poderlas enfrentar. Y entonces la terapia racional, emotiva, conductual va a ayudar a las personas a comprender cómo sus creencias y sus pensamientos influyen en desarrollarse emociones. Lo que yo pienso afecta lo que yo siento. Y entonces vamos a desarrollar estrategias para manejar y reducir esas emociones negativas. ¿Vamos bien? Una vez más, mis razones afectan mis emociones y mis razones y emociones van a determinar mis acciones, que es lo conductual. Y entonces, ¿qué va a implicar ahora el aspecto conductual?
El aspecto conductual va a implicar abordar directamente los comportamientos disfuncionales. Cuidado, ¿sí? Disfuncionales es que las cosas no las estoy haciendo como debería de hacerlo, no está funcionándome adecuadamente, o conductas que son autodestructivas, que resultan de esas creencias irracionales y de esas emociones negativas. ¿Sí? Entonces, creencias irracionales, emociones negativas que hacen comportamientos autodestructivos y me estoy golpeando yo en lugar de estar enfrentando la vida. La terapia va a ayudar a las personas, a los individuos, a reconocer y cambiar sus comportamientos no saludables y aprender nuevas habilidades y estrategias de afrontamiento. El enfoque conductual también incluye la exposición gradual a situaciones que temo, que rechazo, que normalmente evitaría, pero me va llevando entonces a la capacidad de enfrentarlas y a reforzar, que esa es una herencia precisamente de la psicología conductista, a reforzar los comportamientos que son saludables y adaptativos. Entonces voy a tener un reforzamiento para lo positivo y al mismo tiempo, al irme exponiendo a situaciones adversas, gradualmente voy a ir dominándolas, controlándolas, dándome cuenta que soy capaz de superarlas para que entonces las pueda sacar de mi vida. ¿Cuáles son los principios básicos entonces de acuerdo a la terapia racional emotivo-conductual? Albert Ellis, en este libro, y aquí está la portada del libro que sugiero leer, él nos va a proponer entonces una serie de principios básicos para alcanzar la felicidad personal. ¿En qué consisten estos principios? Número 1, aceptar la responsabilidad de nuestra propia felicidad. Esto es, la felicidad es un proceso activo y requiere que tomemos nosotros la responsabilidad de nuestras propias emociones y pensamientos. No podemos depender de factores externos o de otras personas para ser felices. La felicidad es algo que yo encuentro, es algo que yo trabajo, es algo que yo construyo. No vas a ir por la calle caminando y te vas a tropezar con la felicidad y vas a decir, oh cielos, me cayó encima, qué feliz. No, no, tengo que entender que yo soy la única persona que tiene la capacidad, la habilidad, la responsabilidad de ser feliz si eso es lo que anhelo. Debo de entender que soy la única persona que tiene la posibilidad de resignificar la manera en que pienso, de poner control a las emociones que siento y de llevar a cabo las acciones, las conductas que sean necesarias para enfrentar todo aquello que deba de enfrentar. El segundo principio es que tengo que identificar y cambiar aquellas cosas que yo creo que no tienen razón de permanecer en mi pensamiento. Son irracionales. Y dijimos que irracional significa que no tiene la razón o el sustento para llevarlo a cabo como una verdad. Y cuando yo reconozco y modifico estas creencias irracionales, entonces puedo reducir el sufrimiento emocional y puedo mejorar mi calidad de vida. Albert Ellis nos va a sugerir técnicas específicas para identificar y cuestionar estas creencias, así como la identificación de patrones de pensamiento negativo y la práctica de una reestructuración cognitiva. Entonces, ya no solamente es darme cuenta de que puedo tener pensamientos irracionales, ahora yo tendría que identificar cuáles son, cuestionar por qué están allí, qué les dio origen, tengo que deconstruir lo que he construido, tengo que desarmar lo que he armado, tengo que darme cuenta que todo lo que aprendí, lo aprendí en un proceso de vida donde no tenía probablemente la capacidad crítica de juicio para determinar si las cosas que me estaban diciendo eran las adecuadas, para entonces poder desechar aquello que no tiene razón de estar allí. Tengo que cuestionar entonces todas estas creencias.
sin que cuestionar me genere un conflicto, porque la gente dice, es que tú no debes de criticar. Claro que debo de criticar, tengo que examinarlo todo y tengo que retener únicamente aquellas cosas que son buenas, que son adecuadas para mi vida. Tengo que identificar cuáles son los patrones de pensamiento que siempre me llevan a adoptar una posición negativa. Siempre estoy pensando lo peor, siempre estoy pensando catastróficamente, siempre estoy pensando destructivamente. Y tengo entonces que comenzar a practicar el cambiar, el reestructurar mi manera de pensar. El tercer principio es practicar la tolerancia a la frustración. Tengo que desarrollar la resiliencia. Tengo que desarrollar la capacidad de darme cuenta que las cosas son adversas. De hecho, el hecho de decir que el ser humano debe de sobrevivir significa que hay muchas situaciones adversas en nuestro entorno. Pero esas situaciones adversas que yo no las puedo cambiar exteriormente, sí las puedo resignificar interiormente. Y entonces tengo que aprender a tolerar la frustración de que las cosas no son como lo que yo quisiera y aceptar las dificultades como parte de la vida. ¿Por qué? Porque esto es esencial para el bienestar emocional. Ellis entonces va a enfatizar la importancia de desarrollar habilidades de afrontamiento y adaptabilidad ante situaciones adversas. Y vamos a trabajar entonces un tanto con ello. Tengo que cultivar en número 4 la empatía y las relaciones interpersonales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en relaciones somos lastimados, también en relaciones somos sanados. Es cierto, las personas pueden ser o pueden generar situaciones emocionalmente difíciles y complicadas en nuestra vida, pero también es verdad que a partir de las relaciones podemos encontrar sentido y trascender nuestras situaciones emocionales más profundas. Entonces, la conexión con los demás es fundamental para nuestra felicidad y bienestar. Y Albert Ellis va a abogar entonces por el desarrollo de habilidades de comunicación y de empatía para mejorar nuestras relaciones con los demás. Y como quinto principio básico, vamos a establecer objetivos y metas y objetivos personales. Y esas metas y objetivos le dan dirección a nuestra vida. El ser humano, si se comportara solamente como una criatura biológica, entonces su vida sería muy primaria: comer, dormir, defecar, reproducirse. Y somos más que un frijol. Un frijol nace, crece, se reproduce y muere, pero somos más que un frijol. ¿Y qué nos vuelve más que un frijol? Que hay metas, que hay objetivos, que hay situaciones que queremos alcanzar, que hay anhelos personales que queremos concretizar, cosas por las cuales esforzarnos, cosas por las cuales debemos de llevar a cabo acciones. Decía Friedrich Nietzsche que si una persona tiene un porqué en la vida, va a encontrar un cómo llevar a cabo, cómo enfrentar. Y nosotros tenemos que buscar un porqué, y ese porqué son nuestras metas, y tenemos que tener un para qué, porque eso le da sentido a todo lo que vivimos. Ellis, entonces, cuando nos habla de este propósito en la vida y de perseguir metas significativas, nos va a decir que estos aspectos pueden aumentar nuestra satisfacción y felicidad. Ellis va a sugerir que es importante establecer metas realistas y alcanzables y trabajar de una manera constante, cotidiana, para poderlos lograr. ¿Qué son entonces estas creencias irracionales de las cuales he estado hablando ya desde hace rato? Pues estas creencias irracionales son pensamientos o son ideas distorsionadas. Distorsionado significa que no está bien encuadrado en nuestra realidad, ¿sí? Que cambian el concepto de la vida. Por ejemplo, que la vida es una tragedia. Hay tragedias en la vida, pero la vida no es una tragedia. La vida negativa. Hay cosas que son negativas en la vida, pero la vida no es negativa, porque también hay cosas positivas, porque también hay cosas hermosas, porque también hay cosas que valen la pena buscar.
y que vale la pena vivir. Y entonces esta idea distorsionada que las personas sostienen, a pesar de que no se basan en una realidad o en una evidencia objetiva, esas van a cambiar nuestras emociones y nuestros comportamientos. Recuerden ustedes que decía, tócate la cabeza, ¿sí? Ahí hay razón, tócate el corazón, aquí hay emoción, tócate las manos, estoy hablando de que aquí hay una acción, una conducta, y entonces mis pensamientos condicionan mis emociones y mis emociones transforman mis acciones. Y si yo puedo cambiar la manera en que pienso, voy a cambiar la manera en que siento y eso se va a evidenciar en lo que hago. Y estas creencias que decíamos, ¿sí?, que están distorsionadas, pueden surgir de distintas fuentes, de distintos orígenes, como la educación. Es que así me enseñaron. La letra con sangre entra y entonces te enseñaron que para aprender necesitas sufrir. ¿Y qué tal y si la educación fuera divertida? No, es que hay cosas que son complejas, incomprensibles, como las matemáticas. ¿Y qué tal si fueran divertidas? O la cultura donde te enseñaron, sí, que si no te esforzabas, entonces no merecías. Y hay cosas que podemos recibirlas sin merecerlas, y no que las robes, pero porque alguien te la está regalando y alguien quiere mostrar misericordia contigo. O las experiencias personales, es que cuando era chiquito me robaron la paleta, patearon mi perro, abusaron de mí, me hicieron bullying. O la influencia de otras personas, alguien que te señaló, que te despreció. Cuando nosotros pensamos en estas cosas, debemos darnos cuenta que muchas de estas ideas son percepciones distorsionadas de la realidad. Y tengo que identificarlas. Estas percepciones, que son paradigmas, como dirá Thomas Kuhn, cambian nuestra manera de ver el mundo, cambian nuestra manera de percibir la vida. Y si tú cambias entonces tus paradigmas con los que interpretas las cosas, son como los lentes, ¿sí? Y dicen que cada uno ve el mundo a través del cristal con que lo mira. Y entonces, si tengo un cristal, ¿sí?, que está distorsionado, voy a ver un mundo distorsionado. Si pongo unos lentes de color rosa, voy a ver el mundo de color rosa. Y si pongo unos lentes de color oscuro, voy a ver entonces el mundo oscuro. ¿Y qué tal y si me quito los lentes? ¿Y qué tal y si puedo ver las cosas como son y después de eso elegir cuál es la postura o la visión que quiero tener? Ese es el enfoque de un pensamiento irracional, ¿sí? Las creencias irracionales suelen ser, cuidado con esto, rígidas, inflexibles y absolutistas. Rígidas, son inamovibles, así me lo enseñaron. Y no puedo hacer nada entonces porque es inamovible. Inflexible, no puedo ni siquiera cambiarla en una situación porque es distinta la situación. No, pero es inflexible, así es y así tiene que ser, así. Híjole. Y por último, absolutista, siempre. No hay manera de que lo hagas de una manera distinta, ¿sí? Y por eso van a tener dificultad para apegarse a la realidad, porque la realidad es muy dinámica. Nuestros momentos en la vida van cambiando. De chico te dijeron, no metas la mano a la estufa. Sí, porque tenías 2 o 3 años. Pero ya tienes 20, 30, 50. Entonces quiere decir que ya tienes la capacidad de poder manejar las cosas calientes entendiendo el riesgo que conlleva. Una creencia irracional toma una verdad como si fuera algo absoluto. En este caso, no te acerques al fuego cuando tú vas cambiando en tu condición. Y entonces van a tener esta dificultad para pegarse a tu realidad debido a que no pueden flexibilizarse, lo que puede conducir a emociones negativas y a estos comportamientos disfuncionales de los que hemos estado hablando. Entonces decimos emociones negativas, decimos pensamientos irracionales y decimos comportamientos disfuncionales. Nuestras razones deben ser racionales, deben de tener elementos. Nuestros pensamientos nuestras emociones deben de ser positivas y nuestros comportamientos deben de funcionar adecuadamente para llevar a cabo aquellas cosas que queremos llevar para alcanzar la felicidad. Además, las ideas que dan pie a estos pensamientos irracionales suelen ser creencias equivocadas. Te enseñaron algo
con la visión equivocada, con la intención equivocada, con el propósito equivocado. Por ejemplo, el pensamiento de que es necesario gustarles a todas las demás personas, ¿eh? Decía un cantautor mexicano: no soy monedita de oro para caerles bien a todos, así nací y así soy, si no me quieren ni modo. Bueno, vamos a decir entonces que este autor, pues entonces lo que está haciendo es decirnos: esta es la terapia racional emotivo-conductual cantada en el contexto mexicano, diciendo: esa es una creencia equivocada. No soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿eh? Hay personas a las que no le voy a caer. También es posible, sí, que se deriven de un perfeccionismo excesivo, porque entonces hay cosas que yo digo: es que tiene que ser así porque así me hace sentir cómodo a mí. Las personas de espectro autista tendemos a ser perfeccionistas porque es la manera en que nos sentimos seguros, ¿eh? Pero también las personas que procrastinan buscan eludir una responsabilidad. Y entonces todas estas son creencias equivocadas y tenemos que revisarlas en nosotros mismos, ¿eh? Asimismo, va a ser común que los pensamientos irracionales se van a nutrir de ciertas expresiones. Por favor, tomen nota. Son expresiones absolutistas. Siempre tengo que. Nunca debes de. Eso es absoluto. Y como decía la película de James Bond: nunca digas nunca jamás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las situaciones en la vida van a cambiar. Habrá cosas que en la transformación, en la dinámica de la vida, vas a tener que percibirlas de una forma distinta. La otra cosa, sí, es el tengo que, el debería hacer esto, porque eso entonces es un imperativo. Y hay situaciones que no son imperativas y yo las tomo como imperativos. Entonces los absolutismos y los imperativos tienen en el fondo una base irracional. Tengo que llegar temprano. Bueno, es preferible llegar temprano, pero cuando ese tengo que se convierte en la causa de que ahora tengas un accidente, pues entonces tú dices: quizá si hubieras llegado un poco más tarde, llegarías, pero si te accidentas por esa desesperación del tengo que y vas acelerando, ¿sí? Endemoniadamente para llegar a tiempo, y muchos hemos pasado por ese tengo que, pues a la hora perdiste todo por un algo que en realidad era una decisión. Y esto se debe a que este tipo de enunciados son bastante rígidos y los cuales no te van a permitir desviarte de un camino, ¿sí? Y esto va a tender a generar sentimientos de angustia, tristeza, frustración, una demanda constante, ¿sí? Y la vida es una autopista a veces recta y a veces es un camino de terracería con un montón de curvas. Y uno se tiene que adaptar a las circunstancias. En la terapia racional emotivo-conductual, ¿sí?, se considera que las creencias irracionales, acá comienza en la cabeza, y que estas creencias irracionales son la causa principal de problemas y emociones conductuales. Y algunos ejemplos de estas creencias irracionales comunes van a incluir, entonces vamos a hacer una listita un poco larga, ¿sí? Número 1, necesidad de aceptación. Ellis decía que hay cuando menos estas 11, y no las voy a ir contando, pero son 11 en total. Necesidad de aceptación es una de ellas. Creencias irracionales que nos llevan a modificar nuestras emociones, y estas emociones se tornan negativas, y esos comportamientos se tornan disfuncionales, porque pensar que se necesita la aprobación y apoyo de todas las personas para cada cosa que hacemos es irracional. Somos 8,000 millones de personas en este momento en el mundo. Y habrá gente, alguna o la mayoría, que van a pensar distinto de mí. Y yo no necesito estar siendo validado en cada momento y cada situación por otros, ¿sí? En lo personal, yo puedo decir que esta es una de las cosas que a mí
me costó o me ha costado a lo largo de la vida poder entenderla como una creencia irracional. ¿Por qué? Porque para mí la aprobación, la aceptación de otros es una de las cosas fundamentales, porque crecí en un entorno en donde no tenía la suficiente aceptación y tenía entonces que esforzarme para lograr la estrellita en la frente, para lograr la palmadita en el hombro. ¿Cómo me doy cuenta de que una persona es incapaz de poder entender esta verdad? Porque no sabe decir que no. A todo lo que le piden dice sí. No tiene tiempo, no tiene fuerza, no tiene capacidad, está fuera de sus límites, pero dice que sí a pesar de todo, ¿sí? Porque siente que si no lo hace, entonces lo van a rechazar. Una persona que tiene problemas con esto es una persona que no puede decir lo que piensa, lo que siente. Y entonces se siente obligado a siempre tener que mostrar una conducta de complacencia a los demás. Y no puede decir estoy incómodo, no puede decir yo pienso distinto, no puede decir no quiero hacerlo, porque necesita ser aceptado. Y entonces es una necesidad indispensable para toda persona ser amada y aprobada por la mayoría de las personas significativas de la sociedad. Esa es una creencia racional. Tú puedes vivir aunque haya gente que no te ame. Segunda, y son las altas expectativas que tenemos, ¿sí? Creer que se debe de tener éxito y ser competente en todo lo que hacemos. Y subrayo todo lo que hacemos porque entonces, si una persona está buscando siempre el 100, nunca se va a dar espacio para el error. Y curiosamente los seres humanos somos lábiles, nos equivocamos, caemos, nos frustramos, no tenemos a veces todas las fuerzas, todo el conocimiento, todo el entendimiento. Queremos ser perfectos cuando nuestra condición es imperfecta. Queremos saberlo todo cuando nuestra condición es de ignorancia. Queremos ser omnipotentes cuando en realidad somos bastante incapaces. Y pensar que debo de tener éxito es vivir con esa exigencia de que debo de lograr más allá, de que debo de hacer más allá, debo de trabajar más, debo de dormir menos, debo de bueno, debo de tener un infarto, debo de tener entonces tantos problemas de salud, debo de caer entonces en fatiga adrenal. ¿Por qué? Porque me enseñaron que para considerarme valioso debo de ser muy competente, debo de ser suficiente, debo de ser capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos de la vida. Pues sí, pero una persona así no existe, es completamente irracional, porque tú necesitas reconocer que a veces no eres competente, no lo sabes, no lo puedes, que no eres suficiente, que necesitas ayuda de otros, que no eres capaz de lograr ciertas cosas por más que lo intentes, y tienes que reconocerte y aceptarte en esa dimensión. La tercera creencia irracional es un maniqueísmo en la vida. O sea, hay ciertas personas que son malvadas y deben ser culpadas y castigadas duramente por su maldad, y entonces lo que importa es encontrar al culpable. Y hay que buscar entonces quién tuvo la culpa para que entonces todo el juez, toda la justicia, todo el peso de la ley caiga sobre esa persona. Pero entonces eso nos convierte en jueces y jurados, ¿sí? Y andamos buscando entonces ya no quién la hizo a veces, sino quién la pague, y andamos buscando con quién desquitarse que las cosas no salen como uno quisiera. Pero esa visión judicativa de las cosas, esa visión como de verdugo en la vida, te convierte en un ser humano como un depredador moral, siempre con el arma del dedo dispuesto a atravesar al otro, a señalar al otro, a desbaratar al otro. Pensar que la gente debe ser castigada por sus errores o por sus horrores
nos lleva entonces a convertirnos en seres despreciables ante los demás, porque siempre estamos señalando, siempre estamos destruyendo, siempre estamos desbaratando todo aquello que consideramos desde nuestro punto de vista que no es perfecto. Y este pensamiento entonces no solamente se suele aplicar a los demás, se suele aplicar a uno mismo. Y entonces una persona que ha cometido errores va a vivir entonces con esta culpa toda su vida y no va a poder resignificarse y decir, es cierto, cometí el error porque en ese momento era ignorante, en ese momento era inmaduro, pero a partir de esa circunstancia aprendí y me transformé. Dicen la gente de pueblo que al que mata a un perro, después le van a llamar mataperros. Y a veces no nos damos cuenta de qué tan irracional es esto hasta que vemos que nos cuesta aceptar que una persona a lo largo de los años pudo haber cambiado, se pudo haber transformado. Es irracional entonces. Otra creencia irracional es creer que es horrible y catastrófico que las cosas no vayan por el camino que me gustaría que fueran. Es horrible que la vida no sea lo que yo quisiera que fuera, que las cosas no salgan como yo quiero que salgan, porque yo quiero controlar las cosas. Pero eso es irracional. O sea, es irracional que el día de mañana, si va a llover, yo esté frustrado porque va a llover, ¿sí? Y que esté frustrado por situaciones que se salen de mi control, que están fuera de mi área de competencia. Y entonces vivo frustrado porque las cosas no son lo que yo quiero. Todo alrededor me frustra. Me frustra el clima, me frustran los insectos, me frustra el polvo, me frustra el ruido, me frustra el olor, me frustra todo lo que está alrededor, me frustra. Porque pienso irracionalmente que yo debería tener la capacidad de cambiarlo. Y hay cosas que no las vas a poder cambiar. Y tienes que entender que son simplemente lo que son. Debemos de pensar que es normal, ¿sí? Que las cosas sean diversas, que las personas sean diversas, ¿sí? Y mucha gente piensa que es normal sentirse angustiado cuando las cosas van mal. Y eso a mí, en lo particular, también me ha costado trabajo desarrollar una santa concha, es decir, no lo hice yo, no fue causa mía. ¿Me afecta? Sí, sí me afecta, pero no voy a permitir que esa afectación me frustre. Tengo que enfrentarlo y sobrellevarlo. ¿No puedo cambiarlo de afuera? Sí, pero voy a cambiarlo de adentro, voy a cambiar mi percepción. Puedo disfrutar mis últimos momentos sobre la faz de la tierra y en lugar de pensar en la catástrofe que se avecina, pensar en la persona que amo que está a mi lado. Pero nos cuesta tanto y esa es una de mis áreas donde yo batallo más todos los días. Créanme que leer a Ellis me ha dado puntos de vista distintos, ¿sí? Otra creencia irracional, ¿sí? Y es que pensar que el sufrimiento humano se origina por causas externas y que la gente tiene poca o ninguna capacidad de controlar sus penas y sus perturbaciones, ¿sí? Hace rato hablábamos de eso, de lo que es la irresponsabilidad emocional. Pensar que yo tengo poco control sobre la infelicidad y entonces pues estoy condenado a conformarme a ella, ni modo. Es la cruz que me tocó, ¿sí? Dios quiso así, y el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, y el que nace para tamal, ni aunque los hinchen, y el que nace para maceta no sale del corredor. Y esa cuestión de ser irresponsables, sin darnos cuenta entonces que somos nosotros los que con nuestra actitud ante la vida decidimos qué va a pasar con nuestra vida. Y mi actitud puede ser buena o mi actitud puede ser mala. Y debo tener cuidado porque cuando algo malo ocurre, puedo pensar que yo no tengo nada que hacer
Y entonces termino en un conformismo con la situación, en una actitud miserable ante las cosas. Cuando puedo ser resiliente y cuando puedo decir, es cierto, la situación externa es negativa, pero eso no me va a transformar internamente. Me vuelvo responsable de lo que siento, me vuelvo responsable de lo que espero, me vuelvo responsable de cómo lo interpreto para que entonces tenga sentido lo que me está rodeando. Cuando estamos pensando entonces, otra creencia irracional, ¿sí? Es la preocupación acerca de el futuro, la ansiedad. Si algo, eso puede ser peligroso, temible, entonces yo debería de estar muy inquieto, ¿sí? Debería de estar ansioso y debo de pensar constantemente en la posibilidad de que eso va a suceder, porque me vino el mal que yo esperaba. Bueno, la preocupación acerca de todas estas cosas, ¿sí? De sentirte ansioso ante la posibilidad de que algo suceda, pues ahora la pregunta sería, ¿y de veras va a suceder? Es que yo estoy tan ansioso de que me va a caer un meteorito en la cabeza. Bueno, es cierto, en la historia de la humanidad ha habido meteoritos que caen sobre la Tierra, pero si te gustan las matemáticas, ¿cuáles son las probabilidades reales? No que el día de hoy, no, que a lo largo de toda tu vida vaya a caer un meteorito sobre ti. Y si la posibilidad existe, pero es ínfima, pues entonces no debería de condicionar tu conducta y tus emociones todos los días. Es que vivo con la ansiedad de que se va a salir el mar porque va a venir un tsunami y que va a arrasar entonces toda la tierra. ¿Por qué? Pues porque he visto películas de que va a suceder, porque me meto y veo en el YouTube que va a suceder. Pues sí, pero debemos de estar conscientes precisamente de que aunque es algo posible, posible significa que puede llegar a ocurrir, claro, pero probable significa que podría ocurrir una vez en 1000, en 10,000, en 100,000, en 1,000,000, en 1,000,000,000 de años, y puede ser que no te va a tocar verlo. La gente lee de repente artículos científicos que dice que el sol va a crecer y se va a convertir en una estrella supernova y va a estallar, y que cuando crezca va a calcinar la Tierra y la vida que existe en ella. Sí, científicamente es posible, pero no te va a tocar verlo, son miles de millones de años, pero ya vives angustiado como si eso fuera a ocurrirte mañana. Y entonces, las personas, los seres humanos, nos lo pasamos rumiando cosas que podrían ir mal, y es estar rumiando la adversidad genera ansiedad, y la ansiedad trae malestar. Y debemos darnos cuenta que es irracional, no hay razones suficientes, no es razonable pensar que pueda suceder. Ahora, cuando las cosas son razonables, tú dices, vivo en medio de un escurrimiento de agua, cada vez que llueve y se junta agua suficiente, pues llega el agua y toca y avienta mi casa, pues entonces, pues sí, si es razonable, pues que es razonable, pues busca otro lugar donde vivir. Muévete. Si las razones suficientes son para que tú puedas darte cuenta que algo va a suceder, bueno, pues entonces toma la decisión y actúa en lugar de estar solamente ansioso. La siguiente creencia irracional, ¿sí?, es de la evitación. Y evitar significa no enfrentar algo. Y hay mucha gente entonces que piensa que por evitar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida, estas van a desaparecer. Si tú agarras un citatorio que llega de parte de Hacienda o un citatorio legal, ¿sí?, para que vayas y te presentes a resolver una situación, y agarras el papel y lo rompes. Y dices, ahora sí, se acabó el problema. No, se acabó el papel. La situación ahí sigue y va a ir creciendo. Y entonces
evitar los problemas no hace que los problemas se resuelvan. Y es irracional pensar que simplemente por esconderte las cosas se van a solucionar. Entonces, sucede con las jovencitas que salen embarazadas. Salió embarazada y ¿qué es lo que hace? Guarda silencio, pero déjame decirte que tu silencio no va a durar 9 meses. Y va a nacer la criatura, se va a notar el embarazo. Algún día se van a dar cuenta, más pronto que tarde, que algo sucedió. Y es irracional entonces pensar que el ocultarse, que el esconderse, que el fingir demencia va a resolver las cosas. Y hay cosas que hay que enfrentarlas, hacernos responsables de ellas. Es irracional pensar que de otra manera van a funcionar. ¿Sí? Es irracional que el tiempo arregla las cosas, ¿no es cierto? El tiempo nos vuelve viejos y nos mata. Pero hay cosas que hay que arreglarlas. No podemos dejarlas pasar. Es irracional otro pensamiento de Ellis, ¿sí? Que Ellis distingue, ¿sí? Es irracional pensar que debemos de depender de los demás. Este asunto de la dependencia, la independencia, nos ha causado muchas lesiones en nuestro crecimiento como seres humanos. Entonces, primer punto, yo debo de depender de otros. Es necesario alguien más fuerte en que pueda confiar. O sea, yo puedo ser más fuerte que alguien y alguien más fuerte que yo cuando soy chico. Pero debe llegar un momento en mi vida adulta en donde me dé cuenta de que quizá ya no haya alguien más adulto que yo. Si ya tengo 100 años, pues no voy a poder encontrar a alguien de 150 que sea más adulto que yo y que además esté racionalmente consciente. Y entonces es irracional la dependencia. Hay una edad en donde somos dependientes para poder vivir. Hay una edad en donde somos pequeños y necesitamos ser amamantados, ser cuidados. ¿Sí? Pero luego nos lleva eso entonces al lado contrario, la independencia. No necesito a nadie. Yo puedo solo, no necesito a nadie. Pues la independencia también es irracional. No vives en una isla solo, ¿sí? Y si vivieras en una isla solo, sin nada de lo que el ser humano ha producido, tu vida sería bastante limitada. Pero si estuvieras solo, serías bastante miserable. Y entonces, no dependo completamente porque es irracional. No soy completamente aislado de los demás porque soy independiente, también es irracional. Entonces tengo que buscar una sana interdependencia. Me relaciono con otros, aprendo de otros, enseño a otros. En problemas nos apoyamos mutuamente, ante nuestras necesidades nos suplimos mutuamente. Y esa es una forma razonable, razonada, fundamentada de vivirse. Las personas entonces que siempre están buscando a alguien más fuerte que los cuide, alguien más fuerte que los proteja, sus relaciones se vuelven tóxicas porque son absorbentes queriendo que el otro los cuide, que el otro les resuelva, que el otro les aconseje, que el otro les dé dirección. Se vuelven títeres de la otra persona. Pero también sucede con el que tiene a alguien bajo su cuidado y no permite que el otro crezca. Siempre quiere estarle ordenando, siempre quiere estarle poniendo límites, siempre quiere estar diciendo qué debe hacer. ¿Sí? Y el control es tóxico. Debemos de permitir que las personas desarrollen la capacidad de ser individuos autogestivos, autónomos. Y entonces esas personas que toda la vida están buscando quien les resuelva, llega el momento en que dicen, esto es demasiado para mí, esta es mucha responsabilidad, es que yo no voy a poder, es que estoy chiquito, ¿sí? Estoy chiquito. Y no digas estoy chiquito, porque tienes la capacidad para llevar a cabo cosas y obras y asumir responsabilidades que pueden transformar tu vida y la de los demás. Hay otra creencia irracional de Ellis, ¿sí? Que es la indefensión, ¿sí? Personas que dicen, tu historia pasada va a determinar de manera decisiva tu comportamiento actual y que algo que te ocurrió alguna vez y te conmocionó debe de seguir afectándote indefinidamente.
Esta frase de Ellis es fundamental entender la postura, porque ahí es donde él está rompiendo con el psicoanálisis. Sigmund Freud decía, el hombre es el niño, o dicho de otra manera, la persona adulta, todo su comportamiento va a depender de lo que pasó en su infancia. Y no puede ser de otra manera, es completamente determinista. Sí, pero ¿y qué pasa si yo decido que aquello que me pasó y me afectó, ya no quiero que me siga afectando? Una persona entonces que tiene este pensamiento de que las cosas que sucedieron me van a afectar siempre, asume una postura de indefensión. O sea, no puedo hacer nada contra ello, no me puedo defender. Ya, así soy y no puedo hacer nada para remediarlo. Yo fui violado a los 4 años de edad. Lo he comentado en muchas ocasiones en este tipo de contextos. Y entonces, ¿qué significaría? ¿Que yo debería de vivir toda la vida con un letrero que dijera, ¿sí?, ex violado? Y sintiéndome víctima porque alguien cuando yo tenía 4 años de edad, siendo mucho mayor que yo, abusó de mí. Y entonces, durante años tuve una actitud de víctima ante el abuso, una rabia contenida, una frustración, un aislamiento de personas, etcétera. Pero tiene que llegar un momento en donde en lugar de sentirme indefenso ante la vida, pues tengo que darme cuenta que ya no soy aquel niño de 4 años y que yo puedo resignificar todo aquello que viví. Yo puedo darme cuenta que si bien aquella situación fue una situación desagradable, fue una situación que me marcó, sí, sí me marcó, pero es mi decisión establecer mi postura ante la vida y romper entonces con ese pasado. La gente que vive en indefensión piensa que no puede hacer nada para mejorar su propia situación, ¿sí?, porque han aprendido de que no puedes cambiar el pasado. Es cierto, el pasado es pasado y siempre será pasado, pero puedo resignificar, y esto es Víctor Frankl, yo puedo resignificar el pasado. Y resignificar ese pasado significa que no le voy a dar el mismo peso de afectación en mi vida. Digo, ya no quiero que esto me esté afectando. No voy a permitir que me siga torturando la idea de lo que sucedió. Y tengo que trabajar con ello y sanarlo. Darle razones suficientes a mi vida, más allá del haber sido víctima. Otra creencia irracional es el asunto del control. Y ese control es que yo debo de estar preocupado por lo que le pasa a los demás. Es legítimo, es válido, es necesario que yo esté preocupado, viendo, entendiendo, investigando qué le pasa a otros. Y a veces voy a utilizar los problemas de las demás personas, ¿sí?, como una excusa para no afrontar las situaciones que yo debo vivir. ¿Por qué no hiciste esto? Ay, es que como aquel estaba en esto, ay, es que como aquello estaba sucediendo, por eso yo no pude, ¿sí? Pero alguien que está siempre intentando ocuparse de alguien más, como si supiera lo que es mejor para ellos, comete 2 errores. El primero es que no se ocupa de lo que él tiene que hacer. Y el segundo es que no permite que el otro crezca y se desarrolle para hacerse responsable de su propia vida. Cuando nosotros queremos hacernos responsables de alguien más que ya debe de hacerse responsable de sí mismos, generamos que el otro sea irresponsable y nosotros somos irresponsables también. Entonces, ese sentido de control, de manipulación, tiene un trasfondo espiritual de hechicería. Un hechicero es alguien que quiere que las cosas sucedan, controlar las situaciones a través de una serie de acciones que desde el mundo espiritual rompan el curso de lo natural a fuerzas. Y eso es terrible y eso es perverso. Eso es maligno, eso es diabólico, que una persona se la pase intentando que los demás actúen como esa persona quiere que lo haga.
El control es maldito, perverso, tóxico, contamina y mata las relaciones. Y no hay una razón suficiente que justifique que debemos de controlar a alguien más. Y la última, la número 11, es el perfeccionismo. Y es esta idea de pensar que existe una forma, una solución precisa, única, perfecta y correcta para todos los problemas, ¿sí? Y que si no encontramos esa solución perfecta, entonces todo será una catástrofe. Y entonces, buscar que las cosas sean perfectas en un mundo imperfecto, buscar que las personas sean perfectas en un mundo imperfecto, las situaciones, las personas, todo lo que sucede no es perfecto y la gente piensa que no va a ser feliz hasta que encuentre la respuesta perfecta. No es realista. Eso no es verdad, no es posible, porque nadie es perfecto, porque nadie tiene esa capacidad. Y entonces vivimos frustrados por ese perfeccionismo. Y esa es otra de las que me tocó batallar y sigo batallando con recordarme, el mundo no es perfecto, las personas no son perfectas, las situaciones no son perfectas. Tú ya tenías todo listo en un mundo ideal, pero el mundo real no funciona así. Y tenemos que darnos cuenta de que hay que enfrentar todas estas cosas. Estos son entonces las 11 creencias irracionales que según Albert Ellis los seres humanos tienen y son creencias que tenemos que trabajar con ellas. Ahora, pongámonos a prueba, como dice por ahí cierto canal de video, ¿sí? Pongámonos a prueba. En el asunto del perfeccionismo, por ejemplo, la creencia de que uno mismo o los demás deben ser momentos, en todo momento, como decía, y esto va a generar entonces insatisfacción, frustración, ansiedad, ¿sí? Amargura. Una persona amargada es un perfeccionista frustrado. Y entonces, por ejemplo, la creencia irracional. Debo de ser perfecto en todo lo que hago. Y si no, sería un fracaso. Eso es un absolutismo, ¿sí? Todo lo que hago. Hay cosas que quizá no las voy a poder hacer bien. ¿Sería un fracaso en todo o solamente algo no me salió bien? Y yo tengo entonces que pensar, ¿sí? Desde esta postura y voy a analizar desde lo que es una creencia racional y adaptativa. ¿Qué tendría que decirme yo? Yo tendría que decirme, es imposible ser perfecto en todo, ¿sí? Está bien si en momentos cometo errores. Ahora, ojo, mis errores pueden ser no intencionales. Bueno, pues aprendo de ellos. Si mis errores fueron intencionales, pues me doy cuenta de las consecuencias y aprendo de ellos. Debo de aprender de mis errores. Debo de esforzarme por mejorarse, pero no me voy a definir por los errores que he cometido. Mis errores no soy yo. Mis errores son parte de un proceso de aprendizaje para transformarme en la mejor versión de lo que puedo ser yo. Siguiente elemento, ¿sí? De ejemplo, para el perfeccionismo. ¿Qué diría una creencia irracional? Si no consigo el mejor resultado de esta prueba, entonces soy un fracasado. Sí, pero una creencia racional más adaptativa, ¿sí? Debería decir, no siempre puedo ser el mejor en todo. Habrá personas que en ciertas circunstancias puedan ser mejor que yo. Habrá circunstancias donde yo sea mejor que los otros, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que me esfuerce al máximo de mi capacidad y que aprenda de mis errores. La competencia no es contra otros, la competencia es tratar de ser mejor en un proceso constante, continuo, en un proceso razonablemente y razonadamente asumido, responsable de mí. Si pensáramos en otro ejemplo, por ejemplo, esto de las catástrofes, ¿sí? Y catastrofizar las cosas, ¿sí? Es
magnificarlas a lo negativo, ¿sí? Todo es una desgracia, todo es una catástrofe, ¿sí? Y esta tendencia entonces a magnificar la importancia de eventos negativos o esperar que suceda lo peor en situaciones inciertas, pues se vuelve destructivo, se vuelve tóxico. Y como ejemplo, ok, va entonces un ejemplo de catástrofe, ¿sí? ¿Qué diríamos nosotros? Creencia racional. Si mi pareja rompe conmigo, nunca podré ser feliz de nuevo y mi vida estará arruinada. ¿Sí? La desgracia. Nunca más. Una creencia racional adaptativa, ¿qué sería? Aunque una ruptura puede ser dolorosa y difícil, claro que lo es. Soy capaz de superarla y de encontrar la felicidad de nuevo. Mi vida es más que solamente esta relación. Mi vida es más que solamente el momento que paso con esta persona. Mi vida puede ser más que eso. Y puedo crecer como ser humano. Puedo aprender de esta experiencia. Puedo seguir adelante. Un momento difícil no me va a definir el resto de la vida. Puedo enfrentarlo. Puedo superarlo. Si el momento difícil fue causado por mí, puedo aprender de eso para no volverlo a repetir. Si el momento difícil fue causado por la otra persona, puedo superarlo para seguir adelante y no seguir como una víctima. Otra catástrofe. Por ejemplo, la creencia irracional, si no consigo este ascenso, si no consigo este trabajo, si no consigo este proyecto, mi carrera está arruinada y nunca progresaré. Si soy actor y no me dieron ese papel, si soy ingeniero, arquitecto, constructor, contratista y no me dieron entonces ese convenio, ese contrato, nunca progresaré. Bueno, la vida está llena de otras oportunidades, ¿verdad? Y una creencia racional adaptativa sería decir, aunque no obtener un ascenso, sí, puede ser decepcionante en este momento, esto no va a determinar el éxito de toda mi carrera. Seguramente habrá oportunidades para crecer y seguramente en el futuro podré seguir avanzando. Seguramente en algún momento lo que hago puede ser reconocido por alguien más. Y entonces es más racional decir, voy a seguir adelante, voy a seguir enfrentando las situaciones resilientemente. Sí es una frustración, pero va a ser una frustración temporal. El día de hoy fracasé en esto, voy a dejarlo esta noche, voy a pensar en ello y voy a despertarme mañana con un nuevo día y una nueva oportunidad de hacer las cosas. Un tercer ejemplo de una generalización excesiva, este absolutismo, ¿sí? De pensar que si algo ocurre, siempre va a ocurrir. Si tuviste una desgracia, siempre va a ocurrir, ¿sí? Y entonces pensar que se va a generar un ciclo de destrucción, que siempre me va a estar persiguiendo la nube negra sobre la cabeza, es probable que ocurra siempre o en todas las situaciones que sean similares, y esa es la base de muchos de los traumas. Cuando yo era chico me mordieron 4 o 5 perros al mismo tiempo, fuimos de visita con una familia a Milpas Viejas, y cuando mi familia se metió, bueno, recuerden que les he dicho que soy de espectro autista, soy autista funcional, he trabajado muchísimo con el Pablo Cancino para que medio llegue a donde está ahorita. Y entonces mi familia se mete, yo me quedo por allí viendo alguna cosa que seguramente no había visto y me llamó la atención. Me tardé en entrar a la casa de las personas a las que fuimos a visitar. Y cuando entré, los perros de la casa no me reconocieron, no me habían visto, y cuidando su territorio, se lanzaron contra mí. Yo era un niño de 4 o 5 años, aquellos perros eran del tamaño o más grandes que yo en ese momento, no sé, me tiran al suelo y me empiezan a morder, ¿sí? Y fue una experiencia muy traumática, dolorosa. Vino mi familia, si me hubieran dejado ahí, yo creo que me matan los perros seguramente, pero vienen, me rescatan, me curan las heridas físicas, pero las heridas emocionales
hizo que durante años yo le tuviera terror a los perros. Y cada perro que llegaba a mi vida, venía entonces esta creencia irracional: te van a morder. ¿Por qué? Porque esa generalización que tenemos como razón, todos los perros son malos. Yo le tengo fobia a todos los perros porque todos los perros me pueden dañar. Pero, ¿y qué pasa si en lugar de eso yo pensara entonces, sí, en que hay perros malos, puede haber algunos, perros muy bravos, sí, pero que no necesariamente todos los perros me van a morder? Y alguien diría, sí, pero si en lugar de perro es un cocodrilo, y el cocodrilo a todos van a morder, bueno, pues entonces aprendo que también los cocodrilos no vuelan, y que si yo estoy con la suficiente distancia y veo que viene hacia mí para agredirme, pues me da la oportunidad de poderme mover y de poder buscar una forma de evitar ser lastimado. Todas esas cosas son pensamientos irracionales, ¿sí? Y yo tengo que buscar la forma de enfrentarlos. Por ejemplo, la creencia irracional, ¿sí? De que si fallo en algo, decíamos la generalización excesiva, entonces nunca voy a poder conseguir trabajo, ¿sí? Nunca conseguiré un buen empleo. Pero una creencia racional adaptativa me diría, aunque no he tenido éxito en algunas entrevistas, eso no significa que vaya a ser siempre así. Cada entrevista es una oportunidad y en las oportunidades tengo que aprender, tengo que mejorar mis habilidades, tengo que ir transformándome y adaptando a las circunstancias. Y si lo sigo intentando, con el tiempo voy a encontrar un empleo seguramente adecuado para mí. Voy a encontrar una actividad en donde yo pueda ser productivo, voy a encontrar la manera de poder resolver entonces las situaciones de mi propio sustento. En esto de la generalización excesiva, ¿sí? La creencia irracional. Todos mis intentos de relacionarme con los demás terminan en fracaso. Siempre voy a estar solo. Bueno, hay un roto para un descosido, dicen, ¿verdad? Y la creencia racional y adaptativa sería, aunque he tenido experiencias negativas en el pasado, eso no significa que todas mis relaciones futuras estén destinadas al fracaso. ¿Qué debo hacer? Pues seguir trabajando en mis habilidades interpersonales. Debo de seguir manteniendo la mente abierta a nuevas amistades, a nuevas conexiones. Decía en mi perfil como autista, yo sufrí o viví muchas situaciones de rechazo, de bullying, de acoso, de violencia, de poca valoración como persona. Pues sí, pero trabajar en estas cosas, es decir, eso que yo viví de chico no significa que tenga que vivirlo toda la vida. Puedo generar relaciones que puedan ser relaciones interpersonales saludables, pues debo de intentarlo y debo de formarlo porque es posible. ¿Y qué con esto que decíamos hace rato de las imposiciones, ¿sí? De la obligatoriedad de hacer algo? En inglés, must. You must. Tú necesitas, tú debes de. Y cuando nosotros hablamos de esto como algo que yo debería de hacer, es una obligación, ¿sí? De llevarlo a cabo. Y la gente piensa, ¿sí? Que hay reglas o normas inamovibles que uno mismo y que los demás deben de seguir, ¿sí? Y esto puede llevarte a sentirte muy enojado, muy decepcionado, muy frustrado cuando no se cumplen esas expectativas, ¿sí? Porque todo el mundo debería de hacerlo. Y entonces, la creencia irracional, mis amigos deberían de estar siempre disponibles cuando los necesito, o no son verdaderos amigos, ¿sí? Es que es mi amigo, debería de estar aquí, debería de haber venido, debería de haber respondido, debería de atenderme, debería de, y ese debería de, pues a veces no sucede así. Y una creencia racional y adaptativa tendría que ser entonces, aunque me gustaría que mis amigos estuvieran siempre presentes, debo darme cuenta que ellos tienen también sus propias vidas y sus responsabilidades.
Ellos también tienen dinámicas que deben de atender y que yo no conozco seguramente. Y si quiero tener una relación saludable, pues debo de entender y respetar sus límites. Y no juzgaré nuestra amistad basándome en una disponibilidad constante. Las personas, insisto con este asunto de una actitud negativa de toxicidad, las personas tóxicas en ese sentido, ¿qué es lo que sucede con ellos? Pues quieren que estés allí, quieren que estés siempre, quieres que no hagas otra cosa que resolver la situación del otro y a veces no se puede. Entonces, es irracional pensar que alguien debe de, aun cuando sea tu empleado, sí, pero ¿y si se enfermó? ¿Y si se accidentó? Entonces no siempre va a poder estar. Es irracional pensar que sea eso, porque el único que es omnipresente, pues es Dios. Otra creencia irracional en este mismo sentido de el debería de. Mis hijos deben de comportarse perfectamente en todo momento. O significa que no estoy cumpliendo bien mi función como padre o como madre, ¿sí? Y entonces tengo que asegurarme que mi hijo sea perfecto. Sí, pero eso es irracional. ¿Por qué? Porque es normal que los niños cometan errores, son seres en crecimiento, que se comporten mal, a veces son seres humanos, están desarrollando su capacidad de manejo emocional. Y en lugar de estar esperando que sean perfectos, me voy a enfocar entonces en irlos guiando, en irles enseñando a que aprendan de sus errores, a que decidan cuáles son las conductas más adecuadas que deberían de tener entonces para poder llevar una mejor relación con su entorno. ¿Qué sucede con el asunto de la aprobación? Ejemplo, entonces. Decíamos que esta necesidad excesiva de aprobación de otros, la aprobación externa, esta creencia de que la autoestima y la felicidad dependen exclusivamente de que los demás me reconozcan y me aprueben, ¿sí? Entonces, una creencia irracional en este sentido es, si no me elogian por mi trabajo, si no me aplauden por lo que hago, si no me agradecen por lo que hice bien, significa entonces que no lo hice adecuadamente, que no lo hice bien y que no valgo lo suficiente y ya me siento miserable porque ese día no se levantaron y me aplaudieron. ¿Cuál sería entonces una creencia racional adaptativa, sí? Entender que la aprobación de los demás puede ser gratificante. Claro, a todo mundo nos gusta que nos digan que estuvo bien y que nos den las gracias, pero ojo, eso no define mi autoestima o mi valía. ¿Puedo estar orgulloso de mi trabajo y reconocer mis logros? Claro, incluso si otros no lo hacen, porque mi valor como persona no depende y no debería de depender jamás de la opinión de los demás. Y eso es algo que yo me lo tengo que decir un montón de veces y decir, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Qué querías lograr? Y si todo eso tiene que ver con llevar a cabo el proyecto de vida, saber que es mi posibilidad de hacer las cosas por ayudar a otros, aunque los demás no se den cuenta, entonces estoy en paz, lo hice con la motivación correcta, adelante, ¿sí? Aunque nadie más lo pueda ver. Otro ejemplo de esta dependencia excesiva de la aprobación de otros, la creencia irracional sería esta frase, si no recibo suficientes likes, me gusta en mis publicaciones de redes sociales, significa que no soy interesante o valioso. Me gusta escribir poesía y hubo un tiempo en donde me puse el reto de tratar de estar escribiendo poesía para ponerla en las redes sociales. Había gente que decía me gusta y había gente que no decía nada. Había gente que en lugar de ponerle estuvo bien, decía, oye, como que le falta, como que está muy mal lograda. Y entonces de repente nos ofendemos porque la gente no lo valoró, no lo vio como tú lo querías que lo vieran. Pero ojo, ¿sí? Significa que lo hiciste porque te gusta hacerlo, te gusta escribir. Y si la gente no le pone me gusta, no significa que no tenía valor para ti. Debemos de tener mucho cuidado entonces con la valoración externa. Y entonces, ¿qué deberías de poder decir como una creencia más razonada, más racional, más adaptativa? ¿Sí?
El número de likes, el número de me gusta en las redes sociales no va a determinar lo que valgo ni el interés que pueda generar. Lo que realmente importa es cómo me siento yo con respecto a mí mismo y cómo vivo mi vida, no la aprobación de los demás. Eso no es lo importante. De esta manera, entonces, el objetivo de la terapia, dijimos racional en la cabeza, emotivo en el corazón, conductual en las manos con mi acción. Decíamos que las ideas deben ser pensamientos racionales, no pensamientos irracionales. Que las emociones deben de ser emociones positivas, no emociones negativas. Y que mis conductas deben de ser unas conductas adecuadas, ¿sí? No unas conductas inadecuadas, discapaces, ¿sí? Desadaptadas. Y entonces cuando yo estoy pensando en esas cosas, debo darme cuenta de que siempre es importante que pueda identificar y cuestionar mis creencias para saber si son racionales o irracionales, y a través de este proceso hacer una reestructuración cognitiva, un cambio en la manera de pensar, para reemplazarlas por creencias más racionales y más adaptativas. Y al modificar estas creencias, se pueden mejorar las emociones que tengo y el comportamiento, y esto va a conducirme a una mayor satisfacción y bienestar en la vida. Reemplazar las creencias irracionales por creencias racionales y adaptativas es un proceso que nos puede llevar tiempo, que necesitamos de práctica, pero es posible. La terapia racional emotiva conductual y otras terapias de reestructuración cognitiva, como la logoterapia, pueden ser útiles para facilitar este proceso y mejorar mi calidad de vida emocional. Y entonces voy a terminar con unas diapositivas todavía, ¿sí? Sobre unas técnicas, la técnica ABCDE, que me va a permitir confrontar los pensamientos irracionales. Albert Ellis primero comenzó con la técnica ABC, como las letras del abecedario, y después se ampliaron a las letras D y E para confrontar esos pensamientos. Entonces, pongan mucha atención para cómo se trabaja entonces esta técnica para desenmascarar, desnudar los pensamientos irracionales. Esta técnica entonces, ABCDE, se va a basar en demostrar que las creencias que tenemos son irracionales. Vamos a cuestionarlas y vamos a darle duro a un pensamiento, ¿sí? Para ello tenemos que realizar una tabla en la que vamos a detallar las columnas siguientes, son 5. La columna A es ¿qué ha ocurrido? La columna B va a ser una evaluación de lo que ha pasado, o sea, ¿qué creo de lo que ha pasado? La columna C es la emoción que me va a generar, ¿sí? Y lo que estoy haciendo, dicho de otra manera, ¿cómo me siento después de lo que ha pasado? ¿Sí? Entonces, noten ustedes, primero voy a decir el hecho, después voy a decir lo que creo, o sea, mi percepción del hecho. Cabeza, racional. ¿Qué creo que ha pasado? ¿Qué percibí de lo que ha pasado? Siguiente, la emoción. ¿Cómo me siento después de lo que ha pasado? En el D es fundamental porque ahora tengo que cuestionar si ese pensamiento es racional o no. ¿Qué pruebas reales hay para pensar que lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo, realmente es lo que debería de pensar o sentir? Y la última, fundamental, es, ¿y ahora cuál es el nuevo pensamiento racional que debo de tener? ¿Qué otra cosa yo podría pensar ahora que he debatido mi pensamiento y me doy cuenta de que hay otra posibilidad de interpretación? Aquí está la tabla entonces, y la tabla entonces, un acontecimiento. Voy a salir a la calle, estoy apurado, traigo mi taza de café, ¿sí? O fui al Oxxo o a cualquier cafetería por ahí a la pasada, ¿sí? Si traes dinerito, pues al Starbucks, y si no, pues con Doña Pachita, y se te cae el café encima y ahora vas a salir con la ropa sucia, la camisa blanca está sucia o tu traje está sucio o ahora todo el mundo me va a estar viendo, eso es lo que dice mi evaluación, ¿sí?
¿Cómo me siento con eso? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo lo interpreto? Y digo, todo el mundo me va a estar viendo, van a pensar que soy un cochino, soy una persona malaseada, ¿sí? Porque van a ver que mi ropa está sucia. Y entonces, ¿qué emoción, qué conducta es la que me empieza a generar? Me empiezo a sentir mal, me empiezo a sentir vergüenza, porque todos los que pasan allí van a decir, mira, el cochino, ahí va el cochino, ¿te fijas? ¡Ay, cochino! ¡Oin, oin, oin! Cochino. Y entonces me voy a sentir angustiado, ¿sí? Porque tenía que presentarme y tenía que mostrar que iba perfectamente limpio, ¿sí? Y eso va a traer ansiedad. ¿Qué me van a decir los demás? Y entonces viene el cuarto nivel, ¿sí? Tengo que debatir estos pensamientos. A ver, quién te está mirando? ¿A quién le importa realmente lo que ha sucedido? Puede ser que nadie esté mirando tu camisa, ¿sí? Puede ser que haya mucha más gente en la calle. O sea, la gente sigue y vive su vida. O sea, la tragedia de tu vida no es la tragedia de todos. Ahora, puede ser que aún con la camisa sucia tú tienes la actitud correcta y tú vas caminando por la vida como si eso realmente es insignificante, que en realidad lo es. Y todos los demás pueden estar mirando lo interesante que eres. ¿Por qué? Porque mientras que eso haría que una persona irracional se estuviera ahogando en un vaso de agua, tú dices simplemente es una camisa sucia, ¿sí? Fue un accidente y ya, sigo adelante, ¿sí? Y entonces mi nuevo pensamiento, ¿cuál es? Puede ser indiferencia ante la gente que me está señalando, o puede ser indiferencia ante una situación que es irrelevante y no ponerla como relevante. Imagínate que es el día de la boda y con el vestido blanco le cayó algo. ¿Qué es más importante, el vestido o la que se case? Pues la persona. Y a veces nosotros distorsionamos las cosas y ponemos las cosas antes que a las personas, cuando lo importante es la persona. Y tú dices, le cayó el café encima y el vestido se manchó, pero la persona está aquí. Yo me voy a casar con la persona, el vestido no. El vestido solamente es un ajuar y se va a ir, ¿sí? O lo vas a meter al closet y durante años va a estar allí, o ahora como se utiliza, lo vas a sacar al Mercado Libre y lo vas a vender y ya. Lo mandas a la tintorería y ya. Y si no tuvo remedio, finalmente no te vas a casar todos los días, ¿eh? Se usó el día que se iba a usar y ya. Entonces, hacemos tragedias en cosas que son irrelevantes. Y eso deberíamos de verlo con una sana indiferencia. Pero también debemos de ver que yo puedo firmar mi seguridad en mí mismo. Es cierto, la cosa no salió como yo quería, hubiera preferido que fuera otra cosa, pero no voy a tener el dinero para volver a planear toda una boda nada más para salir con el vestido limpio. Bueno, pues esto es lo que hay y San se acabó, ¿sí? En santa paz voy a asumir que voy a hacerlo con la mejor actitud. Habías planeado para que las cosas salieran de una cierta manera, salieron distintas, en santa paz. Lo importante eran las personas, lo importante era el evento, lo simbólico, lo espiritual. Me voy a quedar con eso. Voy a disfrutar el evento como si todo hubiera sido mejor. No voy a permitir que me amarguen el día. No me voy a permitir que me quede un mal recuerdo. No me voy a molestar por cosas que son irrelevantes. El tío incómodo en la boda o la muchacha que vino a decir algo y vino a hacer el escándalo. Todas esas cosas son irrelevantes, ¿sí? Al día siguiente tú te fuiste a tu casa y la otra se fue a la suya y si quieres jamás la vuelves a ver en la vida. Tan simple como eso. Entonces, como pueden ver ustedes, para crear un nuevo pensamiento, lo más importante es la parte donde yo debato mis cuestionamientos, ¿sí? Donde yo encuentro la razón por la cual cambiar. O sea, realmente es importante. ¿A quién le importa? A quien le debe de importar, ¿sí? Va a ser irrelevante si era con café o sin café. Tenemos que cuestionar todo y nos tenemos que cuestionar para crear un pensamiento más racional. De esta manera, entonces, ¿sí? Terminamos con este ejercicio. Ha sido un gusto poder coincidir y les deseo lo mejor en
el cambio de pensamientos a pensamientos más racionales. Hasta luego y gracias.